En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo,
mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. Al poner en práctica el método de la autoindagación, no logro calmar el flujo de pensamientos. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta es una pregunta muy común en la comunidad y hoy encontraremos la solución. Es aquí donde entra el gran maestro Ramana Maharshi, quien nos desvela la forma correcta de hacerlo, la cual hemos puesto en práctica para lograr obtener el resultado. Comenzaremos con una parte muy necesaria que, al ser obviada, eliminamos cualquier posibilidad de llegar al objetivo. Escúchalo con mucha atención y, si es necesario, repite el audio para conseguir un entendimiento completo. Empecemos. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo. La mente no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego,
la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que lo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye el eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque al pensador poco avesado le cueste ver la diferencia. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una serie, 1, 2, 3, etc., que no existe, porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina Maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y a nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a permanecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente, pero después que advertimos que solo se trata de una cuerda, aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de lo transitorio. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Seguidamente explicaremos cómo es que debe hacerse realmente la indagación, porque sé que muchos de nosotros tenemos en las etapas iniciales un problema con esta opción de preguntarnos ¿quién soy yo? Terminemos esto y luego lleguemos a la parte de la explicación de la autoindagación. Aunque el ego cambia a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que obviamente no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía, da la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser, y él veía todo exclusivamente como eso, y nada más.
Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacía necesaria algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y esto es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación en sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Talks nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de formas porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplazará. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para poner todo en su lugar? Instrucciones para la autoindagación. Bhagavan dijo: cuando los pensamientos aparezcan, deténlos antes de que se desarrollen mediante la pregunta: ¿a quién vienen estos pensamientos? ¿Qué importa si continúan apareciendo muchos pensamientos? Investiga su origen o averigua quién tiene los pensamientos, y tarde o temprano la corriente de pensamientos cesará. Así es como la autoindagación debería practicarse. Cuando Bhagavan hablaba de esta manera, a veces usaba la analogía de la fortaleza sitiada. Si uno cierra sistemáticamente todas las entradas a la fortaleza y elimina uno a uno a los ocupantes cuando intentan entrar, tarde o temprano la fortaleza quedará vacía. Bhagavan dijo que debíamos aplicar esta misma técnica a la mente. ¿Cómo ha de hacerlo? Sella todas las entradas y salidas mediante la no reacción a los pensamientos o a las impresiones sensoriales. No permitas que nuevas ideas, juicios, gustos y disgustos, etc., entren a la mente y no permitas que los pensamientos que van surgiendo florezcan y escapen a tu atención. Cuando has sellado la mente en este modo, desafiará a cada pensamiento emergente según aparezca preguntando: ¿de dónde viene este pensamiento? O ¿quién está teniendo este pensamiento? Si puedes hacer esto constantemente, con total atención, aparecerán nuevos pensamientos momentáneamente y luego desaparecerán. Si puedes mantener el asedio durante suficiente tiempo, llegará un momento en que no surgirán pensamientos. Y si lo hacen, solo serán imágenes fugaces en la superficie de la conciencia que no te distraerán. En ese estado libre de pensamiento, empezarás a experimentarte a ti mismo como conciencia, no como mente o cuerpo. Sin embargo, si relajas la vigilancia incluso por unos pocos segundos y permites que nuevos pensamientos se desarrollen y escapen sin ser desafiados, se levantará el asedio y la mente recobrará parte o toda su fuerza interior. En una fortaleza real, los ocupantes necesitan constantemente suministros de comida y agua para resistir durante el asedio. Cuando se quedan sin suministros, los ocupantes deben rendirse o morir.
En la fortaleza de la mente, los ocupantes, que son los pensamientos, necesitan un pensador que les preste atención o disfrute de ellos. Si el pensador niega su atención a los pensamientos que surgen o los desafía antes de que tengan tiempo de desarrollarse, los pensamientos morirán de inanición. Desafíalos mediante la constante pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona que está teniendo estos pensamientos? Para que el desafío sea efectivo, debes hacerlo antes de que el pensamiento emergente haya tenido la oportunidad de desarrollarse dentro del flujo de los pensamientos. La mente no es más que una colisión de pensamientos, y el pensador es quien los piensa. El pensador es el pensamiento yo, el pensamiento primordial que surge del sí mismo antes que ningún otro, que se identifica con los demás pensamientos y dice: yo soy ese cuerpo. Cuando has erradicado todos los pensamientos, excepto el propio pensador, mediante una incesante indagación, o negándote a prestarle atención, el pensamiento yo se sumerge en el corazón y se rinde, dejando atrás de sí solo el despertar de la conciencia. Esta rendición solo tendrá lugar cuando el pensamiento yo haya dejado de identificarse con los pensamientos que aparecen. Mientras haya pensamientos vagabundos que atraigan o evadan su atención, el pensamiento yo siempre estará dirigiendo su atención hacia afuera en lugar de hacerlo hacia adentro. El propósito de la autoindagación es conseguir que el pensamiento yo vaya hacia adentro, hacia el sí mismo. Esto sucederá automáticamente tan pronto como dejes de estar interesado en cualquiera de los pensamientos que van surgiendo. El ser es el término que utilizaba Ramana Maharshi con más frecuencia para describir su naturaleza real. El yo real es una conciencia impersonal y abarcante de todo, contrario a la experiencia percibida de individualidad. El ser individual es esencialmente no existente, dado que es una creación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del ser real, que siempre está presente y siempre se experimenta. El ser se autodefine como soy lo que soy. La permanente y continua conciencia del ser se llama realización del ser. El estado de realización del ser no es llegar a una meta distante o adquirir algo nuevo. Solo se requiere dejar de percibir lo no verdadero como verdadero. Todos estamos en ver lo irreal como real. Solo tenemos que dejar dicha práctica. Entonces realizamos el ser como el ser, es decir, ser el ser. La realidad está más allá de expresiones tales como existencia y no existencia, etc. La realidad es meramente la conciencia que queda después de que la ignorancia ha sido destruida. No hay necesidad de cultivar y alcanzar la conciencia, pues ya somos eso. Si dejo de prestar atención al no ser, solo queda conciencia pura, el ser. Si hablamos de conocer el ser, debe haber dos seres, uno que conoce y otro que es conocido. Además, está el proceso de conocer. El estado de realización es simplemente ser uno mismo, no ser alguna cosa o convertirse en algo. Si uno ha realizado, uno es lo que existe y lo que siempre ha existido. Uno no puede describir tal estado. Uno tan solo puede ser. En verdad, la idea de que el ser es el testigo implica que existen objetos que atestiguar. Tanto el testigo como los objetos son creaciones mentales.
A lo que hay que aferrarse es a la experiencia del silencio, dado que en ese estado supremo nada puede ser obtenido salvo el ser de uno mismo. Los sabios dicen que el estado que hay cuando el pensamiento yo, el ego, ya no surge en lo más mínimo, es el ser, lo cual es silencio. Solo ese ser en silencio es Dios. Solo el ser es el alma individual. La experiencia de silencio es el único conocimiento real y perfecto. Conoce que todas las diferencias objetivas no son reales, sino simples imposiciones sobre el ser, que es la forma de conocimiento perfecto. Observamos innumerables seres y cuerpos animados por doquier. Si la idea soy el cuerpo se acepta, entonces los seres son múltiples. El estado en el cual dicha idea desaparece es el ser, dado que en este estado no hay objetos, solo hay ser. El mundo no existe sin cuerpo. El cuerpo nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia. Y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el ser adentrándose en sí mismo, no hay nada más que el ser por conocer. Porque el ego que se identifica con la forma de un cuerpo como yo, ha muerto. El sabio se convierte en la existencia conciencia sin forma, Sat Chit Ananda, atributos del ser. Lo que se requiere es comprender que el ser no es una meta para alcanzar, sino la conciencia que queda cuando todas las ideas limitantes sobre no ser han sido descartadas. Tales pensamientos se deben a la identificación con el no ser. ¿Hay alguna diferencia entre la mente y el ser? No, no hay diferencia. La mente volcada hacia adentro es el ser. Hacia afuera se convierte en el ego y en todo el mundo. El ser no se alcanza. Somos el ser. La realidad es que soy ignorante de mi estado de plena felicidad. La ignorancia se sobrepone y echa un velo sobre el puro ser que ya es plena felicidad. Todo lo que uno hace está dirigido hacia la remoción del velo de la ignorancia, que es únicamente falso conocimiento. Dicho conocimiento es la falsa identificación del ser con el cuerpo y la mente. Cuando eso desaparece, entonces solo queda el ser. El cuerpo y la conciencia del cuerpo surgen y desaparecen juntos. Las limitaciones del estado de vigilia son las que causan la esclavitud. El sentimiento yo soy el cuerpo es un error. Este falso sentido del yo ha de desaparecer. No vale la pena tratar de alcanzar lo que no es permanente. El yo verdadero siempre está allí. Está aquí y ahora. El estado de ser es permanente. El cuerpo y el mundo no lo son. Solo son fenómenos pasajeros que se proyectan en la mente o pantalla del ser, de la existencia conciencia que es eterna y permanente. Si vemos al ser como el ego, nos convertimos en el ego. Si lo vemos como la mente, nos convertimos en la mente. Si lo vemos como el cuerpo, nos convertimos en el cuerpo. Es el pensamiento quien fabrica las diversas envolturas. El ego es el pensamiento yo y el verdadero yo es el ser. El ser siempre está realizado. No es necesario buscar realizarlo porque está y siempre ha estado realizado, pues no podemos negar nuestra existencia y esa existencia es la conciencia, el ser. Si vienen pensamientos de ¿quién soy yo?, el ego funciona como un nudo entre el ser, que es conciencia pura, y el cuerpo, que es inconsciente e inerte.
El yo puro es la existencia pura, eterna, libre de ignorancia y de la ilusión del pensamiento. Si me mantengo como yo, o sea, únicamente como mi ser, sin pensamientos, el pensamiento yo desaparecerá y la ilusión se desvanecerá para siempre. La esencia de la mente es solo la conciencia. Sin embargo, cuando el ego domina, funciona como facultad de pensar o sentir. La mente cósmica, que no está limitada por el ego, no tiene nada separado de sí misma y por tanto solo está consciente. El ego fantasmal no tiene forma, solo existe al adherirse a una forma. Dura mientras toma esa forma y al alimentarse de nuevas formas se va incrementando. Al dejar una forma toma otra, pero cuando se lo busca, desaparece. El pensamiento «yo soy este cuerpo de carne y hueso» es el hilo sobre el que cuelgan todos los demás pensamientos. Si me dirijo hacia adentro preguntando ¿dónde está este yo?, todos los pensamientos, incluido el pensamiento yo, terminarán y el ser surgirá espontáneamente. Si estás interesado en apoyar el sostenimiento del canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Recuerda que otra forma de agradecer es suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario expresando tu gratitud. Gracias y nos vemos en el silencio.